Amén, hermanos. Vamos a abrir en esta mañana. Vamos a abrir en esta mañana el libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a dar lectura del verso 37 al verso 39. Amén. Mateo, capítulo 22, verso 37 al 39. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a leerlo una vez más, hermano. Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pido que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes. Queremos, Señor, escuchar, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el que abre los corazones para que tu palabra nos llegue a nosotros, Señor. Abre en esta mañana nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para poder entender, y nuestros corazones para atesorar tu palabra, Señor. Y no solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Como hemos leído, hermano, en esta mañana, en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, ¿verdad? Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas que estaban en ese lugar, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Yo quiero aquí hacer una pausa, ¿no? El Señor le dijo, porque le preguntaron, ¿no? Y el Señor les contesta y le dice que cada persona en ese lugar donde estaban, y aquí también en este lugar, el Señor nos demanda a nosotros a cumplir primeramente sus mandamientos. Acuérdense que habían 10 mandamientos en el Viejo Testamento, pero Jesús lo resumió a 2 mandamientos. Y son 2 mandamientos muy importantes que abarcan los otros 10 mandamientos. Amén. Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros entendamos qué es amar a Dios con todo el corazón. El corazón sabemos que es donde nosotros nos bombea, ¿verdad? La sangre, y sabemos que ese es el corazón. Amén. Pero amarlo con el corazón no significa de que está hablando de este corazón en sí, porque el día que nos muramos este corazón deja de latir, ¿y qué pasa? Ya no vamos a Dios. No está hablando de ese corazón, está hablando de un sentimiento, de algo interno, algo interior de nosotros. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es un sentimiento, hermanos, de expresar ese amor hacia Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros expresamos, o Jesús le dice a ellos: amarás a Dios con todo tu corazón. Ahora, mi pregunta es: ¿verdaderamente yo amo a Dios de todo corazón? Hágase esa pregunta usted mismo. ¿Usted ama a Dios de todo corazón? ¿Sabe lo que es poner a Dios, amar a Dios de todo corazón? Es ponerlo a Dios en primer lugar. En primer lugar. No, es que primero voy a hacer... No, Dios va en primer lugar. Y cuando significa que Dios hay que ponerlo en primer lugar, no estoy hablando tampoco de las personas, supongamos, algún matrimonio. No, es que como yo amo a Dios de todo corazón, yo no lo dejo cocinando, yo no le dejo haciendo nada, y cojo, me voy a la iglesia porque Dios es primero. Así tampoco funcionan las cosas, hermano. Amén. Amar a Dios, hermano, sobre todas las cosas, es poner a Dios en primer lugar. Si tú quieres venir a la iglesia y demostrarle a Dios que tú le amas de verdad, primero deja haciendo las cosas en tu casa y luego vienes a buscar a Dios aquí. Amén. ¿Me entienden lo que quiero decirle, verdad? Porque muchas veces cogemos pretextos, hermano. No, que Dios es primero. Dios es primero y dejamos nuestro hogar en segundo plano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que no ministra bien su casa tampoco puede ministrar la iglesia del Señor.
Amén. Entonces, pero no voy a entrar en eso. Ahora vamos a hablar de lo que sentimos en nuestros corazones por Dios. Y la segunda parte, mire lo que dice del verso 37. Y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mire cómo separa el corazón, el alma y la mente, que prácticamente viene a ser en sí lo mismo espiritual dentro de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice? Sean irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensibles, limpios, santificados delante de Dios para poder escuchar la trompeta celestial cuando Él aparezca en las nubes. Amén. Porque dice que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Él va a venir de donde Él está. ¿Para qué, hermano? A venir a ver a su iglesia. ¿Y qué dice? Que los muertos en Cristo, ya usted lo sabe, resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes. Amén. Pero ¿quiénes van a estar en las nubes con el Señor? Aquellos que tienen su espíritu, su mente y su alma santificado delante de Dios. Amén. Por eso es necesario, hermano, amar a Dios con todo el corazón. No es que yo le amo al Señor, pero hago cosas indebidas delante de Dios. Eso no es amar a Dios, hermano. No es que yo le adoro a Dios de todo corazón con mis actos. Se tienen que ver delante de la iglesia y delante del mundo de afuera que te está viendo. Amén. Amén. Nuestro testimonio debe ser intachable. Primero delante de Dios. Amén. Amén. Primero delante de Dios. Acuérdese lo que Dios le dijo a Job, ¿verdad? Varón íntegro. Qué precioso, hermano, que Dios a ti te tenga como un varón, como una varona íntegra. Que Él te vea con esos ojos que eres una persona íntegra. Y sabe algo, hermano, muchas veces confundimos nosotros las cosas, que tenemos que ser íntegros, pero yo te recuerdo que aunque seas íntegro, eres pecador. Amén. Amén. ¿Y qué significa ser pecador? Que día a día, hermano, este cuerpo está pecando. ¿Por qué? Porque este cuerpo, hermano, fue destituido, acuérdese, del paraíso cuando pecó Adán y Eva. Somos pecadores, pero nos justificamos en Cristo Jesús. Amén. Y Él nos ve a través de la sangre de Cristo, santo y limpio y sin mancha. Así nos ve el Señor delante de Él. Es por eso que tenemos ese libre acceso delante del Padre a través de Jesucristo. Amén. Amén. Imagínense si no hubiera estado Cristo. El Padre no nos viera de una manera íntegra y limpio delante de Él. Pero por la sangre del Cordero, porque nos limpió de todo pecado, Dios nos ve santificado delante de Él. Amén. Amén. Dice el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Amén. Y mira lo que dice. Y el segundo es semejante. Sabe que semejante, que es igual, o sea, algo parecido, ¿verdad? Es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, mi pregunta es, ¿tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Cuando tú ves a tu hermano que está al lado, ¿tú le amas de verdad? Cuando tú ves a tu vecino en la finca donde vives, en el piso donde estás, en tu casa, donde quiera que tú estés, ¿tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Porque, hermano, muchas veces nosotros decimos, amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no amamos al hermano. Y por lo tanto, no estamos cumpliendo los mandamientos que Dios a nosotros nos ha mandado hacer. Para nosotros, hermanos, tener esa relación con Dios, ese encuentro con Dios, tenemos que cumplir dos requisitos, dos mandamientos que Jesús los dejó establecidos: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. No es que yo, hermano, yo le he perdonado, pero no, o sea, pero siempre lo recuerdas y siempre estás con ese corazón sucio delante del Señor. Cuando nosotros, hermanos, venimos delante del Señor, nosotros tenemos que aprender a perdonar y de corazón. Y sabe algo, hermanos, que no es fácil, porque muchas veces nos han hecho tanto daño a las personas que en nuestro corazón se almacena sentimientos negativos contra otra persona. Entonces, si Cristo viene en este momento y encuentra eso en tu corazón, hermano, lamentablemente
nos quedaremos delante del Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. Es por eso que en esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros, primero yo, analicemos nuestros corazones y te examines tú mismo y veas qué hay escondido en tu corazón. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya mismo quiero, hermanos, que estudiemos qué significa el prójimo. Amén. El versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, ese versículo no se lo lee la hermana, pero bueno, hasta el 39, ¿verdad? Y tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo quiero que abramos el libro de Marcos en el capítulo 12 y vamos a ver algo similar. Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Dice así, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar, o sea, hablar con Jesús, estaba Jesús disputando con los escribas, y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Quién le preguntó? El escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y mire lo que le dice Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿A quién estaba hablando Jesús primeramente? A Israel. Amén. Y en esta mañana el Señor primero te está hablando a ti antes de hablarle a los de afuera. Dice, oye Israel, oye el Señor nuestro Dios, Él uno es. Oye, iglesia, roca de ferro. Israel, el Señor es tu Dios y Él es uno y uno es y siempre lo va a ser. Amén. Y cuando Él dice es uno, está hablando de unidad. Amén. Ahora, ¿esta iglesia está llena de unidad? Pues tenemos que nosotros analizar si hay unidad en esta iglesia. ¿Sabe, hermanos, que si en esta iglesia tú no amas a tu hermano que está al lado tuyo, no hay unidad? Amén. Si tú en tu hogar no amas a tu esposo, no amas a tu hermano, no amas a tu primo, no hay unidad en tu hogar. Entonces, la unidad depende, hermanos, de que haya ese amor entre hermanos y con el prójimo. Amén. Mire lo que dice el verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otra vez nos dice aquí. Y con toda tu alma, con toda tu mente otra vez. ¿Y qué dice? Con todas tus fuerzas. Está hablando de lo físico. Con toda nuestra fuerza, amar a Dios. No es que, hermano, es que estoy cansado. Hermanos, cuando nosotros en nuestro cansancio físico damos más para buscar a Dios, Dios te recompensa. No es que, hermano, es que no puedo. Dios te da fuerza. Dice la palabra del Señor que Él nos da la fuerza como del búfalo. No, hermano, es que estoy cansado. Claro, estamos cansados muchas veces porque estamos enfermos. Estamos cansados porque trabajamos mucho. Pero, hermanos, quiero decirle que Dios hasta en eso se glorifica. Le digo porque yo lo he vivido, hermano. He estado cansado, he estado, hermano, que mi cuerpo ya no he podido. Pero cuando viene la fuerza sobrenatural de Dios, hermano, es una fuerza inmensa que tú vuelves como que recién te hayas levantado con esa fuerza, con ese vigor, porque Dios es nuestra fortaleza. Amén. Dice, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Mire, el principal mandamiento, el primero, es amar a Dios. Y otra vez nos dice el 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En esta mañana, hermano, quiero hablar mucho acerca del prójimo. Y es por eso que le estoy recalcando primero el primer mandamiento y el segundo. En el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo a Jesús, mire, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Amén. Hermanos, no hay otro Dios. Amén. Y a veces nosotros no lo tenemos claro eso. No hay otro Dios. El único Dios verdadero. No existe Alá, no existe Mahoma, no existe la Virgen María, no existe ningún otro Dios, sino que el único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Él es tu Padre, Él es tu Creador. Mire lo que dice el escriba. Verdad ha dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de Él.
No hay otro, hermanos. No busquemos Dios en otro lugar. No es que, hermano, este Dios de acá es mejor. No, no hay otro Dios. El único Dios verdadero es nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Y mire lo que dice el 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, hermanos. Que tengamos claro nuestro entendimiento, que verdaderamente es el amor a Dios. Con todo el alma, otra vez nos lo repite, y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es tremendo, hermanos, lo que estamos leyendo. ¿Sabe por qué le explico todo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros tenemos una manera equivocada. Venimos a la iglesia y decimos que amamos a Dios. Y ¿sabe algo, hermanos? Y si nosotros no amamos a nuestro hermano que está al lado, hermanos, de nada nos sirve decir que amamos a Dios y con nuestros actos, hermanos, no demostramos el amor de Dios. Y es más fuerte cuando nos dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Otra palabra, hermanos, que tenemos que entender, que si tú haces vigilia, que si tú haces ayuno, que si tú haces sacrificio, si tú no amas a tu hermano, de nada te sirve. Estás ayunando para tu carne. Y es más, es probable que estés ayunando hasta para el mismo diablo, si tu hermano no amas a tu hermano. Amén. Es por eso que en esta mañana quiero hacerle mucho énfasis de qué es el prójimo, qué es tu hermano, que tienes que amarnos, hermanos, tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, el amarnos, hermanos, no es solamente de hablarlo, sino de expresarlo, sino de decirlo, sino de demostrarlo. Eso es el verdadero amor que tenemos que demostrarnos como hermanos. Amén. No hablar mal de tu prójimo, no hablar mal de tu hermano. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que más claro la palabra de Dios no nos puede enseñar, hermano. Y sabe algo, hermano, nosotros ¿por qué tratamos de hablarle de estas cosas, hermano? Porque no queremos, hermanos, ser engañados, ni que ustedes sean engañados también. Si tú no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. No es que yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, es mentira. Tienes que amar a Dios y tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a tu prójimo. Amén. Ahora, hay personas, hermanos, que nos han hecho daño. Amén. En tu corazón tiene que haber perdón y tienes que orar por esa persona. Amén. Amén. ¿Sabe que muchas veces nosotros, hermanos, solamente hablamos de que amamos a Dios, pero no lo demostramos? Amén. Hay una historia de una mujer cristiana, hermano, que fue a visitar a una persona que estaba en una etapa terminal de su vida, en una enfermedad. Y esta hermana fue a visitarle a su casa. Y mientras le visitaba a su casa, cuando le ve él con la Biblia, y le dijo, yo no quiero que tú me hables de nada de Dios. Yo no quiero que tú me nombres a Dios. Y dice que la hermana cogió, no dijo nada, habló con la esposa de este señor y le habló al oído y se despidió y se fue. Luego esta mujer volvió con víveres, volvió con alimento y cogió y le llevó a su casa. Y le dice este hombre, dice, tú eres la única persona, dice, que me ha demostrado verdaderamente cuál es el amor de Dios y cuál es el verdadero mandamiento de lo que Dios ha querido hacer en mi vida. O sea, para mostrarte cómo tú tienes a tu Dios. Dice, ahora que tú me has demostrado esto, yo quiero que tú me hables de la parábola del buen samaritano. Amén. Y este hombre, no sé si se habrá salvado, no sé si se habrá aceptado al Señor,
Pero lo cierto, hermanos, que el amor no solamente se demuestra con palabras, sino con hechos. Con hechos. El amor se demuestra con actos tuyos. No que yo amo a tal persona, no, hermanos, tenemos que demostrarlo. Mire lo que dice Lucas 10, el verso del 10 al 25. Lucas 10, verso 25 al 37. Esta es una parábola del buen samaritano. Amén. Dice así. Lucas 10. A ver. 10:25, perdón. Dice Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro. Haciendo que le hace una pregunta, ¿verdad? Este intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El 28 le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Entonces Jesús respondiendo dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándosele vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le hace una pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y le dijo, el que usó de misericordia, él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén, hermanos. Amén. Cuando nosotros, hermanos, leemos esta historia y vemos que siempre los fariseos y los escribas, los saduceos, le hacían preguntas más para tentarle, más para ver cómo respondía Jesús, pero no lo hacían en un sentido de corazón para ver y aprender de él. Y entonces él le hace una pregunta, ¿no? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dice Jesús. Y este escriba, esta persona de la ley, sabía perfectamente los mandamientos de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos esto y vemos, sabe que Jerusalén estaba en una parte más elevada que Jericó. Y había un camino, que ese camino era un camino que le llamaban un camino sangriento. Todo el que bajaba por ahí era muy peligroso, era sangriento porque muchos habían muerto, muchos habían sido asaltados. Ahora, la historia cuenta, hermanos, que mientras ese camino existió en esos tiempos de Jesús, dice que bajó una persona. Se cree que haya sido un judío el que bajó, pero esta persona bajó por ese lugar y fue asaltado y fue despojado y casi lo dejaron medio muerto. Y yo quiero, hermano, que nosotros veamos que esta persona estaba herida. Y dice la Biblia que pasó un hombre, y este hombre era un sacerdote. Pasó y cuando vio a esa persona, no siguió por ese camino, sino que dice que se desvió, pasó por el lado del frente y siguió de largo. Luego pasó un levita. Y sabemos nosotros, hermanos, que los levitas eran personas que no le dieron heredad, acuérdense de la historia, pero le servían a Dios, vivían de los diezmos de aquellos tiempos. El sacerdote vivía también, hermanos,
vivía para hacer sacrificios en la sinagoga de aquellos tiempos. Eran personas que vivían para el Señor. Pero nos muestra en esta ocasión que ellos, viendo una persona herida, no se acercaron a ayudarle. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, hermanos, y nos damos cuenta y analizamos, vemos la religiosidad de muchas personas, ¿verdad? Vemos que muchas veces dicen tener a Dios, pero sus hechos niegan que verdaderamente Dios existe en sus vidas. Amén. Aquí yo quiero que nosotros entendamos algo, hermanos, que el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia y digamos con nuestros labios que amamos a Dios, pero nuestros actos demuestran otra cosa, es muy peligroso para acercarnos verdaderamente a Dios y decir que amamos a Dios de todo corazón. Nosotros, hermanos, tenemos que demostrar con nuestros actos que amamos a Dios. Mire, estas personas, hermanos, eran consagradas a Dios, vivían para Dios, pero se apartaron cuando vieron a una persona que estaba herida y casi muerta. Es probable que ellos hayan pensado que estaba muerto. Es probable que ellos, como era prohibido para un levita y para un sacerdote acercarse donde una persona muerta, ellos quizás por eso se desviaron. Es una hipótesis que puede ver. Pero Jesús, sabiendo los corazones de ellos, y le hace la pregunta al intérprete de la ley. Dice que un samaritano, acuérdese usted que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Lo dice la Biblia, no se hablaban entre sí. Habían enemistades. ¿Por qué? Porque ellos decían que los judíos eran de la raza pura de judíos, de Dios. Mas los samaritanos eran gentiles, eran gente mezclada, ¿verdad? Acuérdense que eran una mezcla de judíos y gentiles. Y ellos, hermanos, no eran de la misma raza de ellos puras. Entonces había una enemistad entre ellos. Desde años de Jesús, antiguamente ellos ya tenían enemistades. Entonces, para un judío decirle que era un samaritano era como un insulto, ¿verdad? Si usted ve a un judío y le dice samaritano, va a ver lo que le espera, ¿no? Pero los judíos no aceptaban que se le digan samaritano. Y era, hermano, que había un problema entre ellos, entre razas. A tal punto, hermano, que ellos habían interpretado la ley de una manera equivocada. Los judíos, según lo que la palabra de Dios nos enseña, ellos pensaban que el prójimo era otro judío mismo que ellos tenían que ayudar. Según la historia nos dice que los judíos solamente ellos pensaban que ayudar al prójimo o amar al prójimo solamente era entre la raza de ellos, porque ellos eran los elegidos de Dios. Y Jesús vino a demostrarle que no era esa la interpretación de las Escrituras. Entonces Jesús, cuando le dice y le hace la pregunta a este escriba, a este intérprete de la ley, le pregunta: para ti, ¿quién es? Le dice, el que ama al prójimo. ¿Quién es el que ayuda al prójimo? Y entonces le dice, el mismo judío, el mismo intérprete de la ley, le dice, el samaritano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender algo, que cuando nosotros, hermanos, vemos a una persona que necesita de Dios. ¿Por qué yo le traigo este mensaje en esta mañana, hermanos? Sabe que todos saben que yo trabajo en la madrugada, ¿verdad? Y sabe que a veces yo pongo una radio en la madrugada que a veces yo voy en el coche conduciendo, hermano, y créanme que las lágrimas se me salen de escuchar testimonios de personas que necesitan ayuda, personas que están en la droga, chicas de 23 años, hombres, hermanos jóvenes metidos en la droga, quieren salir de la cocaína, de la marihuana, no saben cómo hacerlo. Y lloran ellos pidiendo, hermanos, que quieren salir de esa situación. Y sabe que cuando yo escucho eso, hasta el mismo locutor de la radio, que yo creo que es cristiano por las palabras que escucho, se le salen las lágrimas de ver la necesidad que hay en el mundo entero, hermano, de gente que necesita conocer a Jesús. Pero ¿qué sucede, hermano? Que la iglesia de hoy, nosotros como iglesia, decimos que amamos a Dios, que amamos al prójimo. Pero sabe, hermano, que afuera hay gente que necesita de Dios y tú estás callado y no le hablas de Dios. Sabe que afuera hay gente que necesita ser libre y tú ni siquiera hablas del evangelio. Entonces, cuando nosotros decimos amamos a Dios,
y que hay que amar al prójimo como uno mismo. Verdaderamente, hermano, estamos cumpliendo ese mandato de Dios. Verdaderamente, hermano, estamos amando al prójimo. Cuando el prójimo de afuera llora, hermano, pide a gritos que se le ayude. Y nosotros, hermano, no estamos haciendo esa labor. Una chica de 23 años dice, yo quiero ser libre. Y este hombre le decía, mira, mañana mismo te espero a las 9 de la mañana. Pero vas a ir, ¿verdad? Sí, yo necesito. Y ella se presentó a las 9 de la mañana, hermano. Y sabe, lo llevan a unos lugares para desintoxicar a la persona de droga. Y hermanos, muchas veces nosotros, quizás usted nunca haya probado droga, nunca haya probado alcohol, nunca haya probado una marihuana. Pero todas estas cosas, hermanos, cautiva a la gente. Y créame que yo entiendo cuando una persona es alcohólica, cuando una persona fuma, cuando una persona es drogadicta. Yo lo entiendo, hermanos. Y sé lo difícil que es salir de eso. Pero cuando Cristo, hermano, viene a tu vida, Él te liberta. Amén. Pero para que Dios traiga libertad a esa persona, necesita primero hacer un trabajo en tu vida. Y es de que tú ames al prójimo con todo tu corazón. Amén. ¿Para qué? Para ayudar a llevar las buenas nuevas de salvación a todos los necesitados. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, uno semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estás amando verdaderamente a tu prójimo, hermanos. Dice que estos religiosos, hermanos, quizás hicieron de la vista gorda. Y hermano, y es una hipocresía muchas veces de nosotros. Creer que nosotros somos santos, creer que nosotros amamos, hermano, a Dios sobre todas las cosas, pero no amas a tu hermano. Tienes enemistad entre hermanos, y eso impide que haya una unidad. Eso está impidiendo que la iglesia de hoy crezca de una manera tremenda como Dios quiere obrar. Nosotros hablamos de milagro, hablamos que Dios liberta, hablamos que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero hermano, en nuestros corazones hay amargura, en nuestros corazones hay resentimiento, en nuestros corazones no amamos al prójimo. Y eso está impidiendo, hermanos, que nosotros verdaderamente conozcamos y amemos a Dios de todo corazón. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma. El samaritano, hermanos, ayudó a esta persona. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, que de Jerusalén a Jericó, ese camino sangriento como se le llamaba, este hombre, que tampoco mucho se habla de él, del que bajó y fue herido y fue despojado. Yo me imagino que este hombre, hermanos, no buscó que le pase eso. Quizás él iba con sus bienes y quizás él pensó que podía pasar por ese lugar. Pero si usted lee la Biblia, dice que los ladrones acechaban en ese lugar. Y este hombre fue despojado de sus bienes, fue golpeado y fue casi muerto. Hermano, muchas veces la gente, hermano, no busca el mal, sino que muchas veces el mal está que lo acecha y que lo espera. Porque dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando, escuche bien, buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar, a quien quitarle todo. Pero Dios, hermano, en su misericordia, hermanos, Él hace misericordia por los seres humanos. Este hombre estaba ahí, hermano, despojado de sus bienes. Y la misericordia de Dios fue que usó a este samaritano. Aquel hermano que no era de la raza pura de los judíos, pero tenía algo, tenía amor por su prójimo. Y yo le aseguro que si amaba al prójimo, también amaba a Dios. Entonces, hermanos, nuestra pregunta es, tú que estás en la iglesia, ¿verdaderamente amas a Dios? Amén. ¿Sabe, hermanos, que yo conozco personas de afuera, católicos, que aman a Dios de una manera tremenda? Y nos dan ejemplo. Están equivocados en su manera de adorar a Dios, pero demuestran que tienen amor por el prójimo. Amén. Demuestra que tienen amor hacia Dios de una manera equivocada, pero Dios en su tiempo los traerá. Pero nosotros que creemos tener la verdad, muchas veces, hermanos, hacemos más mal que las personas que están afuera. ¿Sabe que hay cristianos dentro de la iglesia que muchas veces hacen más mal que el que está afuera?
hablando mal del pastor, hablando mal de tu hermano, hablando mal de todo mundo, como que ellos son como los sacerdotes y los levitas, hipócritas. Hermanos, todos somos pecadores delante de Dios, pero nos justificamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el deber que Dios nos manda a nosotros hacer? Es primeramente amar a Dios y segundo amar a tu prójimo. Así que en esta mañana, hermanos, una recomendación a la luz de la palabra del Señor, un examen en nuestra vida que nos hagamos cada uno de nosotros. Si no amas a tu hermano, tampoco estás amando a Dios. ¿Amas a tu hermano? Analiza tu vida, tu mente, que quede clara, hermano, en esta mañana. Analiza tu mente y ponte a analizar a las personas que están a tu alrededor, las personas que viven en tu país. ¿Amas a aquellas personas? ¿O tienes algún resentimiento guardado de hace muchos años en tu corazón? ¿O tienes quizás algún resentimiento con alguna persona de esta ciudad donde tú vives? Hermano, es necesario que en esta mañana Cristo liberte tu vida. Amén. Es necesario que en esta mañana, hermano, haya unidad entre nosotros. Mire cuántos somos, hermano. Y póngase a analizar, ¿verdaderamente hay unidad en esta iglesia? ¿Verdaderamente somos unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús? No sé, eso solo Dios lo sabe. Pero lo único que yo le puedo decir, que si nosotros fuéramos unidos de todo corazón, la gloria de Dios descendería en este lugar. Amén. Entonces, hermanos, si la gloria de Dios se está obstruyendo, será porque hay algo que está impidiendo que la gloria de Dios descienda. Y es tiempo, hermano, que nosotros volvamos otra vez a la misma presencia de Dios, a tener ese conocimiento, hermano, de Dios, de las experiencias que Dios quiere derramar en nuestros corazones. No, hermano, es que eso pasó hace muchos años, hace 2000 años Jesús profetizaba, hace 2000 años habían profetas, hace 2000 años Jesús hablaba a su iglesia. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y Dios quiere hacerlo en nuestras vidas, pero es necesario empezar por Jerusalén y luego por Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces vamos a trabajar con esta iglesia. Amén. Para unirnos en un mismo sentir. Amén. Vamos a trabajar codo a codo, hermanos. Y es más, te voy a decir que si tu vida, hermano, nos damos cuenta que está torcida, con la ayuda de Dios te vamos a enderezar para que conozcas a Dios de verdad. Amén. Y así no te guste, y así el pastor te llame la atención y no te guste, pues hermano, si eres hijo de Dios, recibirás esa exhortación en el nombre del Señor. Amén. Y si no te gusta, es tu problema, hermanos. Pero vamos a tratar, hermano, de ser un solo cuerpo en Cristo. Vamos a tratar, hermano, de trabajar unidos, hombro a hombro y codo a codo. Y decir, hermano, que tenemos un solo Dios, un solo Salvador. Y que primero Él merece toda la gloria. Él merece que Él sea nuestro Dios en primer lugar. Luego tu prójimo como a ti mismo, amarlo. Hermano, y cuando veamos eso, vamos a ver la misma gloria de Dios en este lugar. Amén. Amén. El deber que tenemos desde hoy, hermanos, es amarnos a otros. Si tú tienes, hermano, algo contra tu hermano, es tiempo de que arranques eso de tu corazón. Amén. No es que Dios lo va a hacer, sí, Dios quiere que tú se lo comuniques a Él para Él sacártelo de tu mente. Amén. Y se lo digo yo porque una vez algo se metió en mi corazón y le dije, Señor, quítame porque esto no es tuyo. Tenía un resentimiento contra una persona. Por la palabra sabía que estaba mal. Porque Dios nos enseña en su palabra que si yo no amo a mi hermano, no puedo amar a Dios. Y por la palabra, no es que muchas veces nos hacemos de la vista gorda. La palabra me dice que si no amo a mi hermano, no puedo amar a Dios. Y yo le digo, Señor, yo quiero amar a mi hermano. Hermano, me metió un ayuno y sentí la mano de Dios cuando sacó de mi corazón ese resentimiento y esa amargura. Y fui libre desde aquel momento. Y pude escuchar el mensaje de ese pastor. Y pude escuchar, hermano, cómo ese pastor hablaba a mi corazón y a mi vida. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, muchas veces siembra cosas en tu corazón. Satanás es el que siembra, hermano, en tu corazón cosas. Pero tú, como conocedor de la palabra de Dios, tienes que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, hermano. Ya no seamos niños espirituales, como dice la palabra del Señor, como le dice el apóstol Pablo, llevados como el agua, ¿verdad? Como el mar, como las olas, llevados de aquí para allá, de aquí para allá.
No, hermanos, es necesario crecer ya en el Señor. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos un discernimiento de conocer la palabra. Si la palabra me dice que yo, si no amo a mi hermano, no puedo amar a Dios, pues tengo que amar a mi hermano. Y hermanos, que no puedo dejar este resentimiento, pues métete en ayuno. Métete, hermano, ahí, pídele a Dios, Señor, saca esto de mi vida. ¿Y sabe lo que yo hago, hermano? Yo le voy a contar un secreto. Si hay algo que no me gusta y yo sé que este hermano me ha hecho algo, ¿sabe lo que yo hago? Yo voy, así no me gusta, hermano, Dios te bendiga. Hermano, yo contradigo lo que Satanás muchas veces te pone en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es bien clara, nos enseña que nosotros tenemos, hermanos, que amar a Dios y amar a nuestro hermano. En esta mañana, hermano, ama a tu hermano. Ama a tu enemigo. Ora por él. Ora por aquellos hermanos que hablan mal de ti. Si de Jesús hablaron mal, pues no te sientas tú en ese mismo punto, hermano. Si de Jesús lo bofetearon, a Jesús lo escupieron, y sin embargo Él nos amó con amor eterno. Jesús le metieron una lanza en su costado, a Jesús le pusieron una corona, y Él dice la Biblia que Él no decía nada. Simplemente demostró su amor en esa cruz por ti y por mí. Y ese mismo Jesús que sufrió todo eso está en tu corazón. Entonces deja que Jesús se apodere de tu vida y demuestra el amor de Dios en tu vida con tus hechos y tu testimonio. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre. Te pido, Señor, en esta mañana que tú deposites, Padre, en nuestras vidas ese amor, Señor, que solamente tú lo das. Enséñame, Padre, a amar a mi hermano. Enséñame, Señor, a amarte a ti con todo el corazón, a ponerte en primer lugar en todo, Señor. Necesito, Padre, conocerte más. Necesito, Señor, que tú seas el Señor de mi vida y que tú seas, Padre, el que gobierne y guíe todo mi ser. Te pongo, Padre, en la congregación en esta mañana. Señor, trabaja con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Padre, sabemos lo que hay en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, obra en cada corazón en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Padre, rompa toda cadena, toda atadura que Satanás haya puesto en la vida de algún hermano, Señor. Y te pido, Padre, que tú ahora deposites en nuestra vida amor al prójimo, amor a mi hermano, Señor, y que en nuestro corazón haya transparencia delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.